A ver, situémonos a finales de 2025. El gobierno colombiano estaba, pues, contra las cuerdas. Por un lado, un hueco fiscal gigantesco, de 16.3 billones de pesos, que amenazaba el presupuesto del 2026. Y por el otro, un Congreso que ya le había dicho no 2 veces a su reforma tributaria. La respuesta fue una jugada de alto riesgo: declarar un estado de emergencia económica. Y de ahí, pues, nace el documento que tenemos hoy sobre la mesa, el Decreto Legislativo 1474. Hoy vamos a desempacar este decreto. ¿Qué es? Es mucho más que una simple subida de impuestos, porque tiene una dualidad interesante. Por un lado, busca ser progresivo, cuidar la salud, pero por otro, hay quienes dicen que podría ahuyentar la inversión y hasta golpear el empleo. Vamos a analizar esa contradicción. Es que esa es la tensión central, exactamente. El decreto se justifica como una respuesta a una, y cito, perturbación grave e inminente del orden económico. Y para ser justos, los argumentos tienen peso. El texto enumera 8 factores que llevaron a esto. A ver, muy rápido. Un fallo de la Corte que obliga a gastar más en salud. Ajá. Nuevas necesidades en seguridad, como la amenaza de drones. El fracaso, como decías, de las 2 leyes de financiamiento en el Congreso. Sí. Los desastres por la ola invernal, sentencias judiciales que hay que pagar, subsidios de servicios públicos atrasados. Y bueno, el límite de la deuda pública ya alcanzado y, para rematar, problemas de caja en la tesorería. Una tormenta perfecta. Totalmente. Así que el reto que tenemos hoy es entender cómo este decreto intenta recaudar 11 billones de pesos para navegarla. Y claro, ¿qué sacrificios implica? De acuerdo. Empecemos por la arquitectura de la solución, porque no es un solo impuesto, es un paquete de 7 medidas. ¿De dónde va a salir el dinero? La estrategia es diversificar las fuentes, para, digamos, no cargar la mano en un solo sector. El primer frente es un aumento del IVA a los licores. Pasa del 5% al 19%. La justificación oficial es la salud pública. El decreto incluso cita a la OMS. Claro. Recordando que el alcohol causa 2,6 millones de muertes al año en el mundo. La idea es que el precio refleje el costo social del consumo. Entiendo el argumento de salud pública, pero me salta una duda. Se sube el impuesto a los licores, pero el decreto explícitamente excluye a la cerveza. O sea, si la meta es desincentivar el consumo de alcohol, ¿por qué dejar por fuera la bebida alcohólica más consumida del país? ¿Es una decisión técnica o hay ahí un cálculo político? Es una excelente pregunta y toca el corazón del pragmatismo fiscal. La razón oficial es que la cerveza es una bebida de consumo mucho más masivo, más popular, y gravarla con la misma dureza tendría un efecto regresivo muy agudo. Golpearía desproporcionadamente a los hogares con menos ingresos. Claro. Pero, por supuesto, también hay una lectura política. Un impuesto a la cerveza es increíblemente impopular. Es muy difícil de pasar, incluso en un decreto de emergencia. Se optó, digamos, por el camino de menor resistencia. Interesante. El segundo frente va por una línea parecida: impuestos al tabaco y sus derivados. Y aquí sí que no dejaron nada por fuera, ¿no? Exacto. Aquí la lección parece aprendida. No es un impuesto nuevo, pero se moderniza y se amplía el espectro para tapar cualquier hueco. Se incluyen explícitamente los vapeadores y los sistemas electrónicos de nicotina, los famosos SEAN. Ah, claro. El gobierno se apoya en un precedente de éxito que cita el mismo decreto. En 2016 se duplicó el impuesto a los cigarrillos y al año siguiente las ventas cayeron un 23%. La apuesta es replicar ese doble efecto: más recaudo y menos consumo. Ok, hasta ahora tenemos 2 impuestos al consumo con una justificación sanitaria. Pero el tercer punto es el que ha generado más titulares y, me atrevería a decir, más nerviosismo: el impuesto al patrimonio. Sin duda. Este es el pilar más controversial. El cambio es drástico. El umbral para empezar a pagar baja de 72,000 VT, que son unos 3,600 millones de pesos, a 40,000 VT, o sea, cerca de 2,000 millones. Uf, es un cambio grande. Y no solo eso. Se crean tarifas progresivas que pueden llegar hasta un 5% para los patrimonios más altos. En teoría, afecta a un grupo pequeño, 105,332 contribuyentes, el 1,7% de quienes declaran renta. Pero un momento,
bajar el umbral a 2.000 millones de pesos ya no suena exclusivamente a ultra ricos, ¿no? Pienso en Bogotá, en Medellín, una propiedad familiar heredada y algunos ahorros podrían acercar a una familia a esa cifra. ¿No se corre el riesgo de afectar a una clase media alta que no se considera parte del 1% y que podría ver esto como un castigo al ahorro? Totalmente. Y esa es la crítica principal. Mientras que la intención declarada es la progresividad, la ejecución puede tener efectos no deseados. Se pasa de un impuesto a la gran riqueza a uno que puede tocar a profesionales, a pequeños empresarios. Claro. O a familias que han acumulado un patrimonio a lo largo de varias generaciones. Esto, como veremos más adelante, tiene implicaciones muy serias. Vayamos al cuarto pilar, que apunta a un sector con una espalda financiera, pues, mucho más ancha. El sector financiero. Correcto. La idea del gobierno aquí es que la tarifa efectiva de impuestos que pagaban los bancos era en la práctica menor que la de otros grandes sectores. Para corregir esto, se incrementa la sobretasa en el impuesto de renta, pasando de 5 a 15 puntos porcentuales. Esto lleva su tarifa total al 50% para el año 2026. ¿50%? Es una tarifa altísima. O sea, la mitad de las utilidades se irían en impuestos. ¿Hay precedentes de algo así en otros sectores o países? ¿O es una medida realmente excepcional para una situación excepcional? Es una tarifa muy alta para estándares internacionales, sin duda. Se han visto niveles similares, pero usualmente de forma muy temporal, y ligados a ganancias extraordinarias, como los windfall taxes al sector energético en Europa. Entiendo. El detalle crucial aquí, que muestra la urgencia del gobierno por conseguir liquidez, es que se exige un anticipo del 100% de esta sobretasa. Ah, ¿el dinero entra ya? El dinero entra a las arcas del Estado casi de inmediato. No tienen que esperar. Es una forma de garantizar la caja. El quinto punto parece más de sentido común. Casi una corrección técnica. El IVA a los juegos de azar en línea. Sí, esto busca nivelar la cancha. Hasta ahora, los casinos físicos pagaban IVA, pero las plataformas de apuestas en línea, que han crecido exponencialmente, no lo hacían. Era una distorsión del mercado bastante evidente, ¿no? Sí, sí. Ahora se les aplica un IVA del 19% sobre el Gross Game Revenue, el GGR, que, para que todos lo entiendan, es el total del dinero apostado menos el total de los premios que la plataforma paga a los ganadores. Clarísimo. Luego viene otro impuesto que también apunta a un sector de altas ganancias, el de hidrocarburos y carbón. Efectivamente, se crea un impuesto temporal del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón. La justificación son los márgenes de ganancia del sector. En 2023 fueron del 16.8% para el petróleo y 21.1% para el carbón, muy por encima del promedio. Ajá. Y hay un detalle técnico clave. El decreto permite que las regalías que pagan estas empresas sean deducibles del impuesto de renta, pero solo bajo ciertas condiciones. Esto responde directamente a un fallo de la Corte Constitucional que había generado mucha controversia. Y sobre ese punto, la palabra temporal siempre me genera curiosidad en materia de impuestos, ¿no? ¿Qué tan temporal es temporal en el lenguaje fiscal? A menudo vemos impuestos que nacen para una emergencia y se quedan para siempre. ¿Hay algún mecanismo de fecha de caducidad explícita en el decreto? El decreto lo establece como una medida ligada a la emergencia, pero bueno, la historia fiscal colombiana nos enseña a ser escépticos. El 4 por mil nació como una medida temporal y aquí sigue con nosotros 2 décadas después. Exacto. La permanencia de esta medida dependerá de si el país logra o no una solución fiscal más estructural en el futuro. Bien, y llegamos al séptimo y último frente, uno que afecta directamente al consumidor final, la reducción del umbral para compras por Internet en el exterior. Así es, se trata del llamado umbral de minimis. Antes, las compras en plataformas como Amazon, Shein o Temu por debajo de $200 estaban exentas de IVA. Ahora, ese límite baja a $50. Uf, esto sí que nos pega a muchos. Bajar el límite de $200 a $50 es un cambio enorme. En la práctica, significa que casi cualquier compra de ropa, electrónicos, libros, en estas plataformas ahora pagará IVA. ¿Se midió al impacto que esto tendrá en el bolsillo de la gente?
Pienso en la clase media que usaba estas plataformas para acceder a mejores precios. El argumento del gobierno es doble. Primero, que el límite de $200 se fijó en 2012, cuando el comercio electrónico era una fracción de lo que es hoy. Y era necesario, pues, actualizarlo. Y segundo, que esa extensión era una competencia desleal para el comercio local, que sí tiene que pagar IVA por productos similares. Pero tu punto es válido. El efecto inmediato es un encarecimiento de estas compras. Es una medida que busca proteger la industria nacional, pero a costa del poder adquisitivo individual. Ok, ya tenemos el panorama completo de las 7 medidas. Y mientras las describíamos, ha quedado claro que no todo es recaudar por recaudar. Hay una lógica detrás, lo que el gobierno llamaría los efectos virtuosos, ¿no? Más allá de conseguir los 11 billones, ¿cuál es la historia positiva que cuenta este decreto? La historia positiva se sostiene en 3 pilares. El primero, como ya mencionamos, es la salud pública. Los impuestos a licores y tabaco son presentados como impuestos saludables que salvan vidas y ahorran costos futuros. Claro. El segundo es la progresividad fiscal. Sobre el papel se busca que paguen más los que más tienen, el 1.7% más rico con patrimonio y los sectores financiero y minero energético con sus sobretasas. De acuerdo. Y el tercer pilar es la eficiencia y la equidad, cerrando brechas como la de los juegos online o la de las importaciones de bajo costo. Y dentro de esa lógica, hay una herramienta adicional que funciona casi como una amnistía, ¿verdad? La llamada normalización tributaria. Exactamente. Es la zanahoria que acompaña a los palos. Se crea un impuesto complementario de normalización tributaria. Es en esencia una invitación a quienes tienen activos en el exterior no declarados o pasivos falsos para que pongan sus cuentas en orden. Se les permite legalizar ese patrimonio pagando una tarifa única del 19%, sin sanciones penales, sin investigaciones por los años anteriores. Un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva condicionado, que busca 2 cosas. Un recaudo extraordinario a corto plazo y, más importante, ampliar la base de contribuyentes para el futuro. Ok, la justificación del gobierno es clara y en muchos puntos hasta lógica. Progresividad, salud, eficiencia. Pero toda medida económica tiene una sombra, un efecto secundario que no sale en la propaganda. Hablemos de esos riesgos porque ahí es donde está el verdadero debate. Por supuesto. Y el primer gran riesgo está donde uno menos lo esperaría, en la economía nocturna. El sector de bares, restaurantes, entretenimiento, es un motor de empleo gigantesco. Genera cerca de 1.6 millones de puestos de trabajo. Muchísimo. La mayoría en pymes con márgenes muy ajustados. El aumento del IVA a los licores del 5 al 19% es un misil directo a su principal materia prima. Hay una cita de la chef Leonor Espinosa que lo resume de una forma muy potente. Ella dice, esta medida no castiga al lujo, castiga la economía cotidiana del sector, reduce la rotación y pone en riesgo empleos. Es una advertencia muy seria sobre el impacto en un sector intensivo en mano de obra. Exacto. Y eso nos lleva al segundo gran riesgo, el que mencionamos al hablar del impuesto al patrimonio, la fuga de capitales. La historia fiscal del mundo está llena de ejemplos. Cuando Francia, con François Hollande, subió drásticamente el impuesto a la riqueza, el resultado fue un éxodo de millonarios a Bélgica y el recaudo del impuesto se desplomó un 95%. ¡Wow! En España, Madrid se convirtió en un imán de grandes patrimonios de otras regiones al bonificar casi por completo este impuesto. El capital es móvil. Y esto no es un temor teórico para Colombia. El contexto es preocupante. Apenas en julio de 2025, los reportes mostraban que inversionistas extranjeros vendieron bonos colombianos por más de 13 billones de pesos, la mayor salida de capitales desde 2013. O sea, el dinero ya se está yendo. Una medida como esta, por bien intencionada que sea, podría ser la gota que rebose la copa, ¿no? Podría acelerar esa tendencia, sí. Y el tercer problema es muy técnico, pero sus consecuencias pueden ser enormes. Tiene que ver con el IVA a los juegos en línea. La crítica de los operadores del sector es que por cómo está redactado el decreto, el IVA podría terminar calculándose sobre el valor total del depósito que hace un jugador, y no sobre el GGR, que es la ganancia real de la empresa. Si esto es así, haría inviables a los operadores legales en Colombia. Lo cual llevaría a una consecuencia.
Paradójica. Totalmente paradójica. Podría provocar una caída en el recaudo total. Los operadores legales, que hoy ya pagan derechos que van para el sistema de salud, quebrarían o se irían del país. Claro. Y los jugadores migrarían masivamente a plataformas ilegales, que no pagan ni un peso de impuestos y sobre las que el Estado no tiene ningún control. O sea que por querer recaudar más, termina recaudando menos y con un mercado negro fortalecido. Increíble. Exacto. Y esto te conecta con un cuarto riesgo, que es quizás el más sutil, pero el más profundo. Lo que podríamos llamar la regresividad enmascarada. A ver, expliquemos ese concepto. Si sumamos lo que se espera recaudar, nos encontramos con una sorpresa. Los impuestos que se consideran progresivos, como patrimonio y la sobretasa financiera, aportan alrededor del 26% del total. Ok. Pero los impuestos al consumo, licores, tabaco, juegos y el efecto de bajar el umbral de minimis suman cerca del 36% del recaudo. Y ahí está el núcleo del asunto. Un impuesto al consumo, como el IVA, es por naturaleza regresivo. No porque el rico pague menos, sino porque afecta en mayor proporción el ingreso de los hogares más pobres, que destinan casi todo lo que ganan a consumir. Entonces, aunque el decreto se vista con un lenguaje de progresividad, su estructura de recaudo podría estar reforzando un sistema fiscal que ya depende demasiado del consumo. Lo cual nos lleva al último gran problema estructural, que es la volatilidad. Colombia tiene una dependencia anómala del impuesto de renta de las empresas. Aporta el 32,4% del recaudo total, mientras que el promedio en la OCDE es del 11,9%. Es una diferencia enorme. Enorme. Y este impuesto es muy inestable. Depende de si a las empresas les va bien o mal. Este decreto diversifica un poco, es cierto, pero no ataca esa dependencia de fondo. Seguimos dependiendo de fuentes volátiles. Entonces, después de desglosar la arquitectura, las buenas intenciones y los enormes riesgos, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo deberíamos entender este decreto al final del día? Yo creo que la clave es entender su dualidad. Si lo analizamos medida por medida, cada una tiene una lógica microeconómica sólida y defendible. Hay argumentos para cada decisión. El problema es cuando vemos el cuadro completo, la estructura agregada y los efectos a largo plazo, la posible fuga de capitales, el refuerzo de la regresividad, son muy problemáticos. Es una respuesta de emergencia, no una solución estructural. Es una apuesta para ganar tiempo y superar una crisis inmediata, pero el costo de esa apuesta todavía está por verse. Un acto de malabarismo fiscal de altísimo riesgo. Y como siempre, nos gusta dejar una idea final para la reflexión. La pregunta incómoda que queda flotando en el aire es esta. Estamos viendo una medida transitoria, quirúrgica, para cerrar una brecha fiscal que será seguida por una verdadera reforma estructural más pensada, más equilibrada y discutida en el Congreso. ¿O por el contrario estamos asistiendo a la normalización del estado de emergencia, donde estas medidas temporales se volverán permanentes, dejándonos con un sistema fiscal que en la práctica es más dependiente del consumo y por lo tanto más regresivo de lo que su propio discurso proclama? La respuesta definirá el verdadero legado de esta emergencia económica.